instituto para que yo los pueda conocer a ustedes. Ustedes creo que me conocen a mí, si me ven por la calle me saludarían, pero yo Buenas salvo, tardes. buenas tardes, salvo a Hilda, que la tengo siempre a la vista, pero el resto no los Hola, hola. conozco. Así que, bueno, me gustaría tener un contacto personal y poder tener una clase presencial, así que vamos a plantear una clase por lo menos presencial, que estoy pensando qué es lo que vamos a hacer, creo que va a estar bueno. ¿Mm? Así que, bueno, era comentarle esos detalles. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Eh, la idea que habíamos comenzado hace un par de clases atrás era la de mostrarle otros aspectos de la informática, del software. En realidad me gustaría más decir de la informática y no del software, que involucran otros conocimientos, otros campos. La ventaja enorme, y también desventaja, ¿no? Pero la ventaja enorme que tiene la informática es que tiene muchísimos campos de acción. No hay uno solo, para nada. Tiene muchísimos campos de acción. Y uno puede, obviamente, ser experto en todo sería, yo calculo que imposible, pero puede conocer unos cuantos y especializarse en alguno. Así que, bueno, la idea mía también es mostrarle otras cosas, otras realidades, otros campos, para que ustedes también vayan teniendo contacto con esa parte de estos campos y lo vean no desde el punto de vista de un usuario, sino desde el punto de vista de un posible futuro desarrollador. ¿Mm? Y empezar a comprender algunas cosas. En este terreno, habíamos empezado, o mejor dicho, yo les había comentado que había dos campos que quería abordar, que era la realidad virtual y la realidad aumentada. Yo creo que algo les había comentado al respecto, pero me parece que no lo había profundizado. ¿Es correcto? Recuérdenme porque... eh, pero, claro, claro, correcto, correcto. Yo había hablado acerca del tema, pero no había profundizado. Así que creo que el apunte de realidad virtual tampoco lo había explicado, ¿verdad? Creo que había un apunte de realidad virtual que sí lo había subido, pero no lo había explicado. ¿Es posible? Por eso. Perfecto, perfecto. No, Perdón. decía que no, que coincidía con Manu, que no, Correcto, no, no lo correcto. vi. Bueno, a priori, digamos, así, en principio, con los conocimientos generales que tiene la gente común que no es especialista, ¿no? Ustedes podrían decirme, con sus palabras, por supuesto, ¿qué es la realidad virtual? Lo que les salga, lo que sepan, lo que se les ocurra. eh, La realidad virtual no era un espacio creado cibernéticamente donde uno le generan la sensación de sumergirte en ese mundo creado ficticio. Y la realidad aumentada es, era como virtualizar la realidad, es decir, como llevar cosas de la realidad a lo virtual. ¿Puede ser? sí, sí, bastante, bastante bien, bastante bien. Bueno, yo eso simplemente no sé si todos tienen alguna aproximación a lo que recién comentó acá el compañero. No sé qué grado de experiencia tiene el resto con todo esto. Sí, escucho, escucho. Ujú.
Ujú. Bien, 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 bien. No, igual iba a lo de realidad virtual y realidad aumentada, como por ejemplo, o sea, con realidad aumentada estaban tratando cosas, por ejemplo, con la salud y demás, se usaba la realidad aumentada. Yo me iba a anotar en un testeo para dejar el cigarrillo. No sé cómo era porque no quedé, pero como que no lo veía. La realidad es que no vi la prueba, pero como que tiene cosas de la realidad y la de realidad virtual es como un juego, ponele, o un mundo ficticio, un campo que no se asocia a lo real. Me parece que venía por ese lado. Por ese lado viene la cosa. Por ese lado viene la cosa. Bueno, tal cual. Tal cual. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y eso que yo les comenté del tema de las arañas, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? De que yo Profe, había comentado. Sí, aquí la estoy, ¿eh? realidad, la realidad virtual no necesariamente es una simulación de esta realidad. Puede ser un mundo virtual que no se asemeje a, que sea como ficción. Claro, claro. Tal cual. Tal cual. Ok. Sí, sí, tal cual. Bien, y el concepto Pero ese una de simulación de la realidad entra en realidad aumentada, no en realidad virtual. necesariamente, no necesariamente, no necesariamente. Ahora vamos a entrar en detalle. Yo les hago estos comentarios primero para charlar un poquito con ustedes, porque me gusta, porque me aburro mucho de hablar yo solo. Yo, yo me aburro, entonces me gusta conversar con la gente. Y por eso les pregunto qué es lo que saben ustedes antes de que yo explique, ¿no? Y después vamos a ver qué es lo que aprendieron después que yo lo expliqué. A modo de curiosidad personal, ¿se acuerdan lo que yo había comentado del tema de las arañas, de eso, del tema de herramientas para curar fobias, como por ejemplo el tema de las arañas? ¿Se acuerdan que yo comenté, creo si no me equivoco fue la clase pasada? ¿Se acuerdan de eso o no? Más o menos. Ujú. Más o menos, sí, más o menos. Pero bueno, sí, 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 un poco más, un poco menos traumático. Bueno, no, pero la pregunta venía a lo siguiente. Es eso que, que comentan ustedes. ¿En dónde encajaría? ¿En realidad virtual o realidad aumentada? Aumentada. Bueno, muy bien. Vamos a develar un poco la incógnita, vamos a ir charlando y ustedes me paran cuando quieren, como siempre, y lo charlamos. Esperen que voy a compartir pantalla. Acá está. Dígame si se está viendo la pantalla que dice realidad virtual. ¿Sí? Sí, Y si Sí, cambia de diapositiva, por favor, dígame. sí. ¿Sí? sí, Perfecto. cambió. Bueno, listo. Vamos a empezar a conversar algunos detalles de lo que significa el software de realidad virtual. A mí, ahora que lo veo, me parece que no es claro poner software de realidad virtual, sino yo pondría informática, ¿no? O poco más genérico. Pero no importa. Sí, porque en realidad no solamente es software, sino es software más hardware, ¿no? Obviamente. Bueno, pero no importa. Vamos a ver la realidad virtual que por algunos textos la van a encontrar como VR, recuerdo que está en inglés esto, Virtual Reality, ¿no? Es una simulación interactiva desde el punto de vista de un participante, podría ser, en el cual se sustituye o aumenta la información sensorial que recibe. Es decir, que la persona va a vivir o va a estar mirando y compartiendo, vamos a ver hasta qué grado, en un mundo que realmente no existe, que está totalmente simulado.
¿Mm? En este aspecto, la cosa que vamos a discutir es la simulación interactiva. Esperen que me están pidiendo acceso. Ahí Es lo estamos. que se utiliza para los juegos. Bueno, básicamente, No sé cuál de las yo, dos, si la virtual o la aumentada sería esa. bueno, ahora vamos a charlar de eso. Ahora vamos a charlar de eso, de qué se trata. Pero lo que vamos a discutir es lo que es una simulación interactiva, una simulación implícita y una inmersión sensorial, ¿no? Vamos a ver lo que es una simulación interactiva. Justamente la simulación podría ocurrir varias cosas, ¿no? Primero podría ocurrir un mundo virtual que solo existe en una representación digital 3D, y acá hago una salvedad, ¿no? Ojo que estamos hablando de una realidad 3D visto o simulado desde la óptica 2D. ¿Cómo es eso, profe? No entiendo nada. Cuando yo miro una pantalla de un dispositivo, llámese una tablet, un celular, una PC, lo que sea, o un televisor inclusive, estoy en un mundo plano, mundo 2D, de dos dimensiones, X e Y. Sin embargo, puedo engañar al ojo humano pensando o haciéndole creer que tiene una dimensión más, que es la tercera dimensión, y darle profundidad a los elementos, haciéndole creer al cerebro que está en un mundo 3D, cuando en realidad siempre está en un mundo plano, absolutamente plano. En esta simulación interactiva puede ocurrir que el individuo, la persona, el usuario, tenga distintos comportamientos, distintas situaciones, y vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, podría ser una simulación totalmente plana, donde la persona solamente puede ver, como si fuera una película de cine, por ejemplo, ¿no? Yo veo una película de cine y simplemente puedo observar, ¿no? No puedo interactuar, simplemente tengo la propiedad de mirar. Pero sin embargo también hay otros caminos, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, que la trayectoria que siga el participante sea infinita, ¿no? Es decir, no es que tenga un guión previo, no es que esté previsto, sino que el participante pueda tomar la decisión hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere mirar. Por lo tanto, existe una situación más compleja, y, por supuesto, va a generar algoritmos mucho más realistas. Entonces, en esta simulación implícita, a contraposición de la explícita, es que cuando un usuario quiere llevar a cabo una determinada acción, como dice acá el apunte, por ejemplo, supongamos que quiere ver el mundo que está detrás, en las simulaciones más antiguas, ya realmente no hay, es así, había que accionar un comando en la PC o en el ordenador, como dice acá, para poder ver la parte de atrás de lo que yo estaba viendo. Entonces, esto se fue cambiando porque en la realidad, ¿no? Cuando nosotros tratamos de simular la vida real, yo miro adelante y cuando quiero ver para atrás, simplemente giro la cabeza y miro para atrás. No tengo que tomar una acción determinada que haga cambiar mi punto de vista. Por lo tanto, en los últimos años ha mejorado mucho la comunicación del hombre con la máquina y ha permitido hacer que el control de la cámara, o sea, de lo que ve la persona, esté relacionado con los movimientos de la cabeza, por ejemplo, ¿no? Es decir, que al girar o rotar la cabeza, simplemente acciona un montón de controles que tiene el casco, o fundamentalmente esto se utiliza con casco, y hace que gire el escenario y que me muestre la parte de atrás o la parte de costado o la parte de abajo o la parte de arriba. ¿Mm? Es decir, que se ha logrado realmente una interacción con el usuario realmente muy, muy buena con esto. Con respecto, esto era la interacción implícita.
Con la inversión sensorial, ahora podemos tener una desconexión de los sentidos del mundo real y una conexión al mundo virtual. Y esto realmente es muy, muy interesante. Lo que significa. Significa que yo estoy en el mundo real, obviamente, soy una persona, existo en el mundo real, pero estoy inmerso, estoy metido, esto se llama inmersivo, ¿no? Estoy metido, y esto también tiene que ver con la psicología del cerebro, en un mundo que no existe. Y yo logro, a través de las sensaciones que tiene la persona, a desconectar los sentidos del mundo real y con que se conecte con el mundo virtual, ¿no es cierto? Esto realmente es muy, muy, muy poderoso, ¿no? Perdón. Cuando miramos un modelo en una pantalla de una computadora, distinguimos objetos que están proyectados, como yo decía, en una superficie plana. Es decir, la superficie que yo estoy viendo es realmente plana, pero a través de muchos trucos visuales, logro ver como que si los objetos están flotando y tienen una visión de tercera dimensión. ¿Mm? Esto se logra a través de muchos factores. Por ejemplo, uno de los sentidos, de las formas de lograrlo, es lograr una diferencia de colores entre un ojo y el otro, digamos, ¿no? Es decir, poniendo un filtro, simplemente, seguramente muchos de ustedes fueron a ver cine 3D, a algún lado, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a ver el cine 3D, les dan un lente, o sea, unos lentes, unos anteojos, el cual, si uno observa bien, una lente es de un color y otra lente es de otro, y eso logra un efecto en tercera dimensión, después de aplicar un software, por supuesto, que logra que los efectos o que los elementos tengan como que salgan de la pantalla, ¿no? O se vean hacia adentro de la pantalla, ¿no? Esto realmente es un truco visual. Profe. Sí, escucho. Y a eso sumale, para mí el más sensorial, que sería en la parte sensorial, es el 4D, que no solo tenés la imagen como en efecto 3D, sino que aparte con el movimiento de la butaca, el aire y los diferentes juegos de luces que tiene, te da una inversión en la película que es distinta a una película común. Después ves en tu casa y dices, no. Pero quiero decir, eso me suena a inversión sensorial. Junto a eso, el de la montaña rusa, hay un VR que te pone en la montaña rusa y a mucha gente le da la sensación de que está cayendo y demás y sale mareada de ahí. ¿Eso sería inmersión sensorial o no? Eso sería una experiencia totalmente inmersiva, exactamente. Lo que pasa es que eso obviamente juega con los sentidos, ¿no? Con el sentido de la vista, con el sentido de la orientación, con el sentido del equilibrio, y puede resultar hasta peligroso. Muchos elementos que logran este tipo de situaciones con casco, estoy hablando, ¿no? Simulaciones con casco o con anteojos, tienen a veces una especie de corralito en el cual hacen o protegen que la persona no se vaya del lugar donde está ubicada, porque uno pierde el sentido y pareciera que uno se va a mover, es lo que decía hace un rato, ¿no? Desconexión del sentido real para ser aplicado el sentido virtual. Por supuesto que nuestro cerebro procesa toda la información al mismo tiempo, ¿no es cierto? O sea, el sentido de la vista, el sentido del oído, ¿no? El sentido del tacto, que también vamos a ver que se puede lograr, y el sentido de los movimientos. Por supuesto, cuando todo eso se combina, me hace una sensación terriblemente inmersiva. ¿Ustedes creen que eso es actual?
¿Creen que eso es Eso es actual? impresionante porque yo vi muchachos que tienen eso lo que usted dice y no sé, es como que se olvidan que el casco lo tienen puesto, no sé si no notan el peso o algo por el estilo, pero es como que en verdad se sumergen realmente. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Sí, por supuesto. Sí, 3D o 4D, digamos, ¿no? Hay también 5D y 6D también, sí, 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 escucho, escucho. No, lo que pasa es que, a ver, todo esto es, a ver, estamos engañando a los sentidos. Vamos a empezar por ahí. Estamos engañando a los sentidos, le estamos diciendo cosas que realmente no son. Por lo cual termina provocando cansancio, cansancio de vista. Cuando uno va a ver una película 3D, no sé si te les ha pasado, una película de largometraje que dura 1 y media, 2 horas o más, termina cansado. ¿Por qué? Porque, digamos, le estamos engañando a nuestro sentido para que simular algo que realmente no es así, ¿no? Entonces, termina cansándose mucho uno y la vista termina a veces jugándonos un mal papel. No siempre, pero hay que tener cuidado con eso. Profe, Sí, te quería hacer un escucho. comentario Sí, para una sí, pregunta. por supuesto, por supuesto. Yo me acuerdo que, no sé, porque ahora me confunde un poco, pero tengo la idea de que era algo de esto. En los 90 existía, en algunos lugares, no estaba todo esto desarrollado, pero sí había como unos juegos que te tenías que meter como dentro de una cápsula como de goma, una cosa así. Y ahí te Ujú. generaba, yo no lo hice porque era más chica, pero me acuerdo que mis primas iban a eso y le generaba como una especie de 3D. Obviamente que sería una tecnología menor a la que existe ahora, ¿no? No sé si se acuerda algo de eso. No, la Algo de... nave, sí, la nave espacial era, pero de todas maneras la nave espacial era una sensación que te provocaban, pero no la podías interactuar. ¿Qué quiere decir? Eras un mero espectador, ¿no? De la situación. Claro, Vos, todos por ejemplo, decían que es como que sentías que estabas como en otra realidad, como que, o sí, sea, sí, sí, lo veías diferente a la vista, momentado, claro. es real, es real, es No sé real. si era como ahora, Es obviamente que real. era... En realidad sucede, hubo muchas experiencias antes de todo lo actual. Por ejemplo, un comentario, la primera película que realmente y provocó una diferencia muy grande, es una película que, bueno, hoy día ya es muy vieja, ¿no? Que se llamaba Terremoto. No sé si han sentido hablar de eso. Surgió por los años 70 y pico. Estoy hablando hace muchos años, digamos que casi finales de los 70. En esta película se utilizaba, obviamente trataba de un terremoto, y se pasaba en cines, los viejos cines de barrio. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir, por ahí estoy un poco viejo, donde el piso era de madera. En cada uno de los ángulos había unos terribles parlantes, más o menos medían 2 metros de altura, que lo que hacían era hacer vibrar el piso. Por lo tanto, cuando sucedía el terremoto, el piso vibraba, obviamente vibraba, y acá en Argentina no se pasó, pero en Estados Unidos, al momento del incendio, o sea, porque había incendios en la película y fuego, se esparcía olores, olores a quemado y a chamuscado y todo ese tipo de cosas que realmente uno sentía que estaba dentro de la película. No obstante eso, yo estoy hablando de los 70 y pico, 80 lo sumo. No obstante eso, eran simulaciones absolutamente que no eran inmersivas, pero no podía interactuar. Solamente era un espectador, ¿no?
Por eso ha ocurrido unos cuantos cambios para que eso se convierta en lo que nosotros hoy día conocemos. Justamente con relación a esto, tenemos algunos elementos que te ayudan a que eso sea más real todavía. Por ejemplo, ¿no? Los periféricos de entrada, los sensores. ¿Qué significa? Que son elementos que permiten capturar acciones del participante. Por ejemplo, un guante, ¿no? Si tenemos que hacer una acción prensil con los dedos de la mano, o, o un movimiento de un brazo, o movimiento de una pierna, o de un cuerpo, ¿no? O de la cabeza. Esos sensores captan los movimientos y lo transmiten al software que toma acciones en función de ese movimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo bajo la cabeza hacia abajo, el software me va a mostrar lo que vería la persona mirando hacia abajo. Si giro la cabeza hacia atrás, me va a mostrar la parte de atrás de este escenario virtual. Esto realmente es muy poderoso. Y con respecto a eso tenemos el otro campo, los que se llaman periféricos de salida o efectores. ¿Esto qué significa? Son, digamos, elementos que me provocan efectos. Por ejemplo, una vibración. Por ejemplo, una fuerza. Si yo quiero empujar algo, tendría un elemento que me frene, que me retenga, o un sonido, o inclusive olores también, en algunos casos, o plataformas. ¿Eso en el 3D también? Lo de las fuerzas, los olores. Eso, claro, esto es la realidad virtual actual. Realidad virtual actual, ¿no? No la de los orígenes. La de los orígenes no era así. Claro. Es decir, en la de ahora, en la 3D, por lo que decía Manu, que él no vio diferencia, yo no te vi diferencia más que nada en lo visual. Obvio, porque claro. Si vos te sacabas los anteojos, era totalmente diferente y te ponías y te daba la sensación que te estaban por pegar a vos o que se te venía algo encima de la película. Ese tipo de cosas que es increíble, pero Pregunto, en lo visual. ¿no? Sigo preguntando porque soy molesto, nomás, porque soy molesto. ¿Eso que ustedes vieron es realidad virtual o realidad aumentada? ¿Aumentada será? La dejo en suspenso. Seguimos, seguimos. Sigo molestando. Soy molesto para estas cosas, pero sigo como para que ustedes vayan pensando y replanteándose. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vamos a seguir hablando. Tenemos periféricos de entrada, son los elementos, los sensores que determinan mis movimientos. ¿Sí? Profe, Señor. yo lo que entiendo de realidad aumentada es poner objetos virtuales superpuestos a la realidad. Como Bueno, con una cámara y que aparezca. Ya vamos. Estoy generando suspenso y molestia preguntándoselo para que ustedes se replanteen todo el tiempo. No digo que sea ni mejor ni peor, simplemente yo se los planteo por molesto que soy nomás. Entonces, periféricos de entrada, tenemos los sensores. Periféricos de salida, los efectores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo algunos, por ejemplo, supongamos que tenemos un efecto, a muchos a lo mejor habrán jugado alguna vez a estos juegos de carreras de autos, ¿no? En las carreras de autos a lo mejor puede ocurrir que al girar el volante, obviamente el auto gira, obviamente, pero, o sea, la pantalla hace que cambie de vista, pero también puede ocurrir que a lo mejor agarre, qué sé yo, una zona de pozos y empieza a vibrar, obviamente, el simulador, simulando que estoy agarrando pozos, o el volante se empieza a poner más rígido, más pesado, más duro. Bueno, esto realmente es muy, muy interesante. Y obviamente la informática se desarrolla en un sistema computarizado, ¿no? Esto sin duda. Y cuanto más real es el sistema, más compleja es la computadora que lo tiene que implementar, obviamente. Yo me acuerdo, yo creo que les había comentado que tuve la oportunidad, por suerte, que tenía un amigo comandante de aerolíneas, yo creo que lo había comentado, y tuve la oportunidad de volar en simuladores de vuelo reales que utilizan los pilotos de aerolíneas argentinas para entrenarse.
donde es una cabina de un avión, la trompa de un avión, serruchada y puesta a 6, 7 metros de altura, con unos, elementos que la hacen girar, mover, avanzar, es decir, la hacen moverse en el lugar, digamos, ¿no? Y una computadora que maneja toda la parte visual muy grande, casi diría yo que la computadora es una habitación, así que imagínense lo que maneja toda la parte visual, que es lo que el piloto está viendo, y obviamente maneja todos los comandos de movimientos que está haciendo el piloto, de bajar la nariz, subir la nariz, girar, todos los sensores de los instrumentos del avión, bueno, todo eso. Y esto le estoy hablando de hace la década del 80, ¿no? O sea que ya existían y existen. Bien, seguimos. Componentes de la realidad virtual. Bueno, un modelo geométrico 3D, que es decir, lo que se llama vulgarmente el escenario, que permite representar, porque cuando yo voy hacia la derecha o voy hacia la izquierda, o miro adelante o miro atrás, tiene que mostrarme algo. Todo eso se crea virtualmente, se inventa, ¿no? Se crea. Y esto va, por supuesto, de la mano de imágenes, generación de sonido, cálculo de colisiones, etcétera, ¿no? El software de tratamiento de entrada, o sea, el software que procesa, por eso tiene que ser una máquina muy rápida, porque si yo muevo una mano y la acción me la reconoce dentro de unos segundos, evidentemente no me sirve. Tiene que ser lo más rápido posible para que me simule la realidad con lo que estoy sintiendo. Por lo tanto, existe un software que procesa los elementos de entrada, con respecto a los movimientos de las manos, de la orientación de la cabeza, etcétera, ¿no? El software de simulación física, son todos componentes de un software distinto, se encargan de llevar a cabo las modificaciones pertinentes de la escena digital a partir de las acciones del usuario. Es decir, si el usuario quiere ir hacia un lado, cambia el escenario o cambia lo que está viendo. Si el usuario intenta abrir una puerta, que la puerta obviamente se abra. Y por supuesto todo eso lo estamos viendo, aunque no existe. Esto está totalmente inventado, ¿no? Esto es realidad virtual, totalmente. Software de simulación sensorial, cuando yo, por ejemplo, tomo un elemento virtual que no existe, me tiene que dar a mí la sensación de que lo estoy tomando, y si tiene peso, que me está pesando, si estoy girando una tapa de un frasco que realmente gira. Bueno, todo eso realmente es maravilloso, ¿no? Y es la relación que tiene el software con la simulación sensorial. A ver. Perdón si alguien me está escribiendo, yo no alcanzo a leer porque estoy en otra pantalla. Si alguien me ayuda a leerme, escucho que entra algún mensaje, pero... Bien, las acciones del usuario son registradas en tiempo real. Acá es donde quiero hacer un paréntesis y aclarar un detalle. Todas las computadoras que nosotros conocemos, tenemos, no son computadoras de tiempo real, o al menos no en su mayoría. Tiempo real significa que las cosas sucedan en el menor instante posible, es decir, desde que tomamos una acción hasta que eso repercute en el software y toma la acción pertinente, tiene que ser el menor posible. Esos son computadoras en tiempo real, ¿no? Y esto tiene que relacionarse con los periféricos de entrada, que son los sensores. Entonces, para que esto sea posible, esto no es difícil, no es difícil, tampoco es fácil, pero quiero decir, no es imposible de lograr. Lo que pasa es que necesitamos una computadora realmente muy veloz, muy veloz para poder procesar toda esta cantidad de información
que realmente es muy, muy grande, porque suceden muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Cambia el escenario, yo camino o me muevo o giro, y todo eso sucede al mismo tiempo. Cuanto más rápido sea, o sea, más veloz sea, esto me va a dar una sensación sensorial. Por ejemplo, si yo en este momento, en la vida real, donde están ustedes ahora, ustedes, giran la cabeza, sacan la vista de la computadora, la giran y miran a otro lado, van a ver instantáneamente lo que quieren ver. En un caso de una realidad virtual, ese tiempo tiene que ser tan parecido o igual al tiempo real. Y esto lo que se logra es con software muy, muy pulido y con computadoras muy rápidas. Bueno, justamente acá dice, los algoritmos calculan la imagen, la síntesis de la imagen que tiene que mostrar en función de la posición y de la orientación, y también tiene que ir respondiendo a los estímulos de los sentidos, ¿no? Estos son calculados por algoritmos de simulación, que por supuesto todo este mundo, como ya lo dijimos, no existe, lo está inventando totalmente. ¿Cómo es un funcionamiento de realidad virtual? Las etapas descritas antes completan el círculo, distinguiendo uniendo todo el rompecabezas, ¿no es cierto? Los sensores, los efectores, la parte visual. Esto realmente es muy, muy complejo, pero es posible. Tiene que ver también con un tiempo, como dice acá, tiempo de latencia. A ver, vamos a explicarlo más o menos sencillo. La pantalla, o la pantalla que yo estoy viendo, llámese de un casco, llámese de una PC, de un celular o lo que sea, en realidad lo que me está mostrando es una cantidad de imágenes por segundo. O sea, me muestra imágenes muy seguiditas, pero una cantidad de imágenes por segundo. Entonces, cuanto más alta es la cantidad de imágenes por segundo, más parecido a la realidad es. Por lo tanto, actualizar todas esas información, vuelvo a repetir, está hablando de sistemas muy reales. Si yo lo voy a ver con computadoras un poco más lentas, lo que voy a lograr tener son imágenes cortadas, como que va saltando, digamos, ¿no? Y eso no me va a dar una sensación de realismo. ¿Cuáles son los niveles de simulación que tenemos? Bueno, tenemos algunas cosas que conversar, ¿no? Como yo decía, simulación interactiva, simulación implícita e inmersión sensorial. Todo eso es lo que me da un poco de realismo, ¿no? ¿Y qué factores intervienen en cada uno de estos? Bueno, fíjense un detalle que es lo que lo hace, estas de las cosas que se lo hacen muy creíbles. El concepto, ustedes saben la diferencia entre, acá aparecen dos palabras que quiero aclarar, cinemática y dinámica. La cinemática tiene que ver con la trayectoria que hacen o ejercen las cosas. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero tomar un elemento y ponerlo a 1 metro de distancia mío, bueno, la trayectoria que va a hacer ese elemento tiene que ver con dónde estaba y a dónde lo quiero poner. Eso tiene que ver con la cinemática, es decir, el trayecto que va a ejercer ese elemento. Pero esta trayectoria, si yo la quiero hacer real, le tengo que agregar otro concepto que es el concepto dinámico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué fuerzas tengo que hacer para poner ese elemento de donde estaba a donde lo quiero poner? Por ejemplo, si estoy hablando de una lapicera, seguramente no me va a costar mucha diferencia de peso o de esfuerzo llevarla de un escritorio a otro lugar. Pero si estoy hablando a lo mejor de una pesa de 10 kilos, evidentemente el trayecto puede que sea diferente del trayecto cinemático y voy a tener que hacer esfuerzo
para levantar esa pesa y luego trasladarlo a otro lugar, ¿no? Entonces, esto interviene cuando yo hago intervenir. O sea, la realidad virtual a lo mejor puede hacer intervenir solamente la cinemática, pero cuando agrego dinámica, ahí estoy convirtiéndome en una realidad virtual realmente importante. Otra de las cuestiones que tiene que ver con las deformaciones. Si yo tomo... Sí, señor, te escucho. No, no. Sí, sí, señor. Despreciable, sí, sí, sí. No lo vas a poder hacer. Claro, claro. No, 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 o sea, no te lo permitiría. A ver, ¿cómo lograría eso? Mirá, el ejemplo que vos diste es bueno. Si yo quisiera, si yo en una situación absolutamente realista, ¿no? Realista, tendría que hacer intervenir la cinemática y la dinámica. Repito, la cinemática es la trayectoria de la posición de las cosas, no importa las fuerzas que intervengan en el medio. Entonces, si yo tuviera una realidad realista, una realidad virtual realista, ¿qué ocurriría? Si yo quisiera tomar una lapicera, como pusiste vos el ejemplo, y la quiero llevar a otro lado, me permitiría hacerlo sin esfuerzo. Ahora, si yo quisiera agarrar lo mismo con un tractor, si yo lo veo desde el punto de vista cinemático, lo movería perfectamente de donde quiero a donde lo quiero poner. Pero desde el punto de vista dinámico, como ese tractor tiene un peso y yo soy un ser humano, no podría moverlo. Entonces, ¿qué haría el software? Detectaría que el tractor, en este caso del ejemplo tuyo, tiene un peso determinado y yo tengo una fuerza determinada que está calculada, no me permitiría mover ese elemento. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Yo lo podría tocar con la realidad, pero no lo podría mover. A ver, vamos a la vida real, ¿no es cierto? Vamos a la Debería vida. existir un traje, un super traje, pero que no está al alcance, ¿lo ve? Claro, pero ojo, ojo, perdón que te corte. Ahí tenés dos elementos, sensores y efectores. ¿Qué es un efector que lo tendría el traje? El elemento que te daría el peso o la fuerza para que vos no lo puedas levantar. Profe, puede ser algo así como los exoesqueletos ayudan hoy por hoy a Algo así. rehabilitaciones, a Ah, levantar peso. O sea, en vez de estar ayudando a levantar el peso, el mismo compresor o el mismo, como se dice, el amortiguador, no, no te lo permitiría puede hacer. hacer la fuerza. Sí, Claro, exacto. Haría la claro, fuerza inversa, digamos. claro, Lo exacto. trabajarías al revés. Profe, Sí, sí. ¿se puede tomar como dinámica también, mezclado con cinética, en la inversión de la realidad virtual de un auto de carrera en los nuevos prototipos? Igual en los viejos también había. Cuando vos girabas el volante generalmente tendía a girar al lado izquierdo cuando vos girabas para el lado derecho, generando una fuerza como si una contrafuerza haciéndote creer de que te estás costando girar Claro, el claro, auto. claro. Claro, como Bueno, la ¿y inercia cómo, del auto. Sí, sí, claro, y lo cómo se hacen, logra? lo hacen con ese efecto. El mareo se logra, hay mucha gente que subiéndose a esos simuladores se marea, ¿por qué? Porque también el asiento donde vos estás
En lo de Fórmula 1 lo tienen mucho más desarrollado, pero hablando uno de Fórmula 1 real, generan algunos la gravedad que hace el auto cuando gira, que Sí, tiene un montón. en realidad no es que te genera una gravedad, porque no sería posible generar una gravedad. No, era eh, una fuerza una, que es. una fuerza, claro, claro. Lo que te hacen creer con efectores que estás doblando realmente, que el auto está doblando y que te estás creando una fuerza centrípeta o centrífuga, según sea el caso, que te empuja hacia un costado. Claro, correcto. Bueno, ¿eso qué es? Es un efector, un elemento que te está haciendo sentir algo que realmente no es, ¿no? Entonces, cuando todo eso se combina junto, es cuando realmente empezás a sentir, wow, esto es real, y en realidad nunca te moviste del lugar. ¿Se entiende? Bien, con respecto a ese mismo tema, tenemos también los elementos de formaciones, ¿no? Si yo tomo, por ejemplo, si yo tomo hace un martillo virtual y, qué sé yo, y golpearía una chapa, desde el punto de vista virtual, no sentiría, no pasaría nada si solamente considerara la cinemática. Pero si considero la dinámica, ese martillo va a tener un peso, esa chapa va a tener una resistencia, y depende de la fuerza que yo, o la velocidad con que accione ese martillo, va a deformar o no, y voy a sentir esa deformación en el rebote del martillo con la fuerza que yo estoy haciendo. Bueno, todo esto no es fácil de lograr, ¿eh? Ojo. Detección de colisiones también. Si el objeto que yo estoy manejando golpea contra algo, me lo hacen sentir, me lo hacen vibrar o me hacen sentir el contacto. Bueno, son todos elementos que intervienen, y cuidado con el título, ¿eh? Simulación interactiva. Hasta hace un ratito estábamos hablando de simulaciones que no eran interactivas, que el usuario no podía interactuar con la realidad. Hasta ahora estamos interactuando con la realidad, y estamos interactuando significa de que el usuario toma decisiones, y la realidad virtual le devuelve esas decisiones que está tomando. Sí. 0. No existen limitaciones. Las limitaciones estarían dadas por varias cuestiones. Primero, por la complejidad del algoritmo. O sea, son algoritmos terriblemente complejos. Segundo, estaría dado por el sistema que maneje toda esa información, que realmente es muy compleja. Yo te contaba hace un rato, o les contaba a todos, el tema de los simuladores de vuelo. Yo te puedo asegurar, yo tuve la oportunidad de estar muchas veces, muchas horas en simuladores de vuelo, y estoy hablando, cuidado que estoy hablando, no gente que no tiene experiencia, ¿eh? Son pilotos de línea, en este caso eran de aerolíneas, que tienen miles de horas, ¿eh? Esos son comandantes, o sea, comandante y copiloto. Eso era lo que hacían estos entrenamientos, que tienen miles de horas reales, y tenían que hacer una validación, creo que era en aquel entonces era semestral, cada 6 meses tenían que estar en el simulador, y se le ponían distintas dificultades, por ejemplo, qué sé yo, fuerzas de vientos, tormentas, desperfectos de instrumentos, simular los instrumentos, hasta inclusive había simulaciones de cortocircuitos y fuego, se simulaban con humo dentro de la cabina, bueno, todo lo que vos te imaginás. Y esta gente que eran terriblemente expertos porque eran profesionales, todos profesionales, te puedo asegurar que se bajaban del simulador de vuelo empapado de la transpiración de lo que habían tenido que imaginarse o pensar de resolver esa situación, simulando que esa situación fuese real. Y nunca se habían movido del lugar, ¿no? Entonces, en una realmente película, perdón, ¿Cómo? en una película que pasa eso y así como usted lo describe, es la de Hudson, que cambia el cuadro, la del que aterrizó en el río Hudson.
en Ah, Estados sí, sí, Unidos. sí, Tom sí, Hanks, sí. Sally, se llama la película. Exacto. Sí, correcto, sí, sí, sí. Ahí muestra lo que usted dice, que el simulador le cambian las variables para poder demostrar lo que el tipo había hecho o por qué había tomado esa decisión. Sí, fíjate vos que yo me acuerdo que tenían plan de vuelo, ¿no? Entonces el plan de vuelo decía, salimos de Aeroparque y aterrizamos no sé, el puerto de Ushuaia. Y eso implicaba 2 horas de vuelo. Y 2 horas de vuelo estaban volando 2 horas de vuelo, ¿eh? Realmente. Y lo interesante era maravilloso. Te estoy hablando de la década del 80, no me quiero imaginar lo que hay hoy día. Pero cuando vos mirabas por la ventana, estabas viendo el Aeroparque. O sea, lo veías. Y cuando el avión giraba, veías la General Paz y los autos pasando por abajo. O sea, imagínense el grado de, digamos, de simulación que tenía esa computadora. Obviamente que salía millones de dólares, ¿no? No era para cualquiera. Y esto puede lograrse realmente, por eso que me preguntaban cuál es la limitación. Y la limitación prácticamente no hay. La limitación la tiene el software, la limitación la tiene el computador o el sistema informático que maneja toda esa cuestión y el costo, el dinero, obviamente, ¿no? Si hay dinero, se logra cosas realmente muy, muy reales. Así se entrenan los pilotos de combate, básicamente. Por supuesto, después todo eso era un entrenamiento simulado y luego la última parte era ir al avión real, ¿no? Y te puedo asegurar que no era muy gracioso porque en el avión real le cortaban, estaban aterrizando y el instructor le apagaba un motor, ¿eh? Ojo, te digo que cuando yo estaba ahí dije, este está más loco que yo. Le apagaba un motor y tenían que aterrizar con un motor solo. En el avión real estoy hablando, ¿eh? Pero para eso había pasado horas y horas y horas y horas en el simulador ensayando y practicando todo esto, ¿no? No, eso no existe, ¿eh? La torre no puede comandar el avión. No te engañes. No, no, no te engañes. No es así. No, la torre no puede comandar el avión, no. De hecho, nunca el piloto pierde el control. No. Vos lo que te estarás refiriendo se llama ILS. El ILS es un sistema de aterrizaje automático, pero eso son condiciones ideales y casi ningún piloto utiliza el ILS. Casi todos los pilotos se confían mucho más en lo que ellos saben y que lo hacen muy bien a lo que lo hace el, el sistema de aterrizaje automático. No, lo que pueden hacer las empresas, las compañías de aviación, llámese Boeing Airbus y todo eso, lo que tiene es un sistema de permanente, monitoreo permanente de cada uno de sus aviones en el mundo. O sea, cada una de las compañías está monitoreando todo el tiempo, todo absolutamente el tiempo, las variables de motores, velocidad, presión, temperatura, etcétera, y tiene todo un sistema de control que está monitoreando cada uno de los aviones, y si algún piloto tiene algún problema, pueden asistirlo, diciéndole qué es lo que ellos recomiendan, pero siempre la decisión la tiene el piloto, ¿no? ¿No existe el piloto automático entonces? No, piloto automático sí, para navegación. Claro, eso sí. Vos pones, una vez que tanto el decolaje como el aterrizado, o sea, el- cuando decolan, cuando levantan y cuando bajan, siempre eso se hace a mano con la experiencia del comandante como primer responsable. Lo puede hacer el comandante o lo puede hacer el copiloto, pero el responsable es el comandante. Y una vez que alcanzaron altura y velocidad de crucero, ahí se pone el piloto automático. Pero antes no. En el aterrizaje existen sistemas de control de aterrizaje automático, pero yo creo que muy pocos los deben usar. Y en condiciones ideales, ¿eh?
o sea, cuando hay poco viento, si no, siempre los pilotos confían en su experiencia. Bien, simulación de funcionamiento de vehículos. Bueno, hay muchas, lo que hablábamos, simuladores de vuelo, como dice ahí, simuladores de conducción, también existen, ¿no? Lo primero que hay que hacer, por supuesto, para trabajar en estas cosas o para usar estas cosas es absolutamente creerse que uno está donde cree estar, ¿no? Porque si yo me subo a un simulador de vuelo y el simulador de vuelo, digo, bueno, yo estoy a 3 metros de altura, no me va a pasar nada, y si me estrello no pasa nada, ya no tiene sentido. Yo tengo que creer confiadamente de que lo que estoy viendo es real, ¿no? Si no, no funciona. Bien. Bueno, factores que intervienen en la interacción implícita. O sea que perdón. Se basa en capturar la voluntad del usuario, o sea, yo lo que hace es capturar lo que quiere hacer el usuario con sus movimientos naturales. Acá está la cuestión importante. El usuario hace movimientos naturales. ¿Qué significa? Mover el cuerpo, girar el tronco, mover la cabeza, la mano, y en función de eso se trata de captar esos movimientos y adecuar la escena a esos movimientos, ¿no? Bien, por ejemplo, como dice acá, todo sistema de realidad virtual tiene que proporcionar soporte a una serie de acciones que no tienen un equivalente en forma de gesto natural. Por ejemplo, abrir un cajón de una mesa virtual es una acción que se puede capturar a partir del movimiento de la mano del usuario. Pero cargar otro modelo 3D o seleccionar otros parámetros son acciones que no tienen una traducción directa en un gesto natural. Por lo tanto, requieren un esfuerzo adicional por parte del usuario. Bueno, todo esto es lo que tiene que hacer el software de realidad virtual. Pero lo que quiero destacar en todo momento, que lo que está sucediendo no existe, está totalmente inventado y simulado. Bien, esto es importante para elegir la trayectoria tanto de los movimientos del usuario como de los objetos. Si yo pateo una pelota, la pelota tiene, como digo yo, un peso, una deformación, un rebote, algo por el estilo. Y para esto se utilizan sistemas de CAD. CAD es Computer Aided Design, o sea, diseño asistido por computadora, y tiene que ver con el desarrollo de la escena, ¿no? Y fundamentalmente movimientos naturales. Y acá aparece lo que hablábamos, el sistema inmersivo. ¿Qué significa inmersivo? Inmersivo significa meterse dentro de la escena y, digamos, sumergirse dentro de la escena, donde yo ya pierdo el sentido de lo que estoy sintiendo. O sea, para mí estoy viviendo lo que estoy viendo. Esto, por supuesto, es todo un engaño, ¿no? Entonces, se estimula a los sentidos de tal forma que me haga sentir que estoy viviendo eso realmente. Por ejemplo, si yo estoy, a ver, vamos a hacer una simulación. Yo estoy en un carrito de una montaña rusa. A ver, se me ocurre este ejemplo. Un carrito de una montaña rusa. Y de repente empiezo digamos, el software me muestra que estoy cayendo, estoy bajando. Si esa acción que yo la estoy viendo, ¿no? La estoy sintiendo con mi vista, pero a su vez prenden unos ventiladores de tal forma de sentir en mi cara, en mi rostro y en mis cabellos que estoy sintiendo esa velocidad, le voy a hacer creer a mi cerebro que estoy bajando. Y esto va a ser una simulación. Por eso
esto es un sistema totalmente inmersivo. Yo no me moví del lugar, pero lo que sentí es que estoy cayendo por un carrito y de repente ese carrito a lo mejor pasa por una zona de agua y me salpico. Y hay un sistema que me tira agua, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a estar engañando a todos mis sentidos en un punto de vista totalmente inmersivo. O sea, estoy inmerso, estoy metido en esta realidad que no existe, que es justamente una realidad virtual. ¿Sigo? Bueno, ¿qué tiene que ver, qué factores intervienen en la inversión sensorial? Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Todo lo que el cuerpo siente, todo lo que el cuerpo siente, digamos, a ver, ¿cómo podría decirlo? Lo que estoy simulando sentir, porque en realidad no estoy sintiendo eso, pero me lo hacen sentir a través de los efectores que estamos hablando, ¿no? Y bueno, esto obviamente los sistemas basados en diseño por computadora, los CAD, y todo esto realmente es lo que me va a ayudar a hacer creer que realmente estoy viviendo esta situación. Bien, hasta aquí vuelvo con ustedes la realidad virtual. Ahora, existe otro mundo. Y el otro mundo es lo que se llama la realidad aumentada. La realidad aumentada, que ahora vamos a empezar a ver eso, tiene que ver con la realidad que yo veo, la natural que estoy viendo, pero que le agrego elementos que no existen. Por lo tanto, yo voy a ver la realidad, pero le voy a agregar un montón de elementos que no están en esa realidad. Por ejemplo, ¿no? Hay millones de aplicaciones, vamos a ver algunas, pero millones de aplicaciones en los cuales yo una de las que yo creo que la había comentado la vez pasada, yo por ejemplo si voy a un supermercado, voy a una góndola, por ejemplo la góndola de, no sé, yerba mate, y voy a ver una cantidad de marcas distintas de mate, más allá de los gustos de cada uno, ¿no? Más allá de eso, voy a ver un montón de hierbas y voy a decir, bueno, me gusta esta, no me gusta aquella, el precio me conviene, no me conviene. Bueno, si yo trabajara estos elementos con realidad virtual, por ejemplo, podría ponerme, por supuesto, tiene que agregarse algún elemento adicional. Esto puede ser unos lentes, normalmente se ha trabajado con lentes muy parecidos a los convencionales, a los cuales se le ha agregado unos agregados de monitorización, y lo cual me permiten ver la realidad, lo que estoy viendo, pero me agregan información. Y mi ojo lo ve como si esa información existiese en el lugar, cuando realmente no aparece. Entonces me podría mostrar, por ejemplo, esa hierba, la que estoy viendo, por ejemplo, me podría mostrar propiedades, cuál es una comparada con la otra, o me podría estar buscando en base de datos, pongámosle, de precios y que me diga, atención, en el supermercado de la vuelta está más barato, por ejemplo, si todo estuviese informatizado, y un montón de datos que me podría estar dando que me ayudasen a tomar una decisión, por ejemplo, de compra. Por ejemplo, ahora vamos a ver, ¿no? Pero podríamos también usar esta realidad aumentada. Por ejemplo, supongamos que yo soy un turista y voy a la Plaza de Mayo, acá en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y podría mirar a la pirámide de Mayo y automáticamente en uno de los costados, al costado me aparece la información de esa pirámide de la Plaza de Mayo, mirar la Casa de Gobierno y me aparecen datos de la Casa de Gobierno, hasta inclusive podría tener auriculares y me podría estar dando información de lo cual necesito, o sea que podría aplicar la realidad virtual, por ejemplo, para el turismo. Bueno,
vamos a ver un poco esto que yo le estoy comentando, a ver si se entiende lo que les quiero transmitir. Bien. Ahí estamos. Bueno, realidad aumentada. La realidad aumentada es un concepto más nuevo, más reciente, que derivó del concepto de la realidad virtual. Pero es la unión, como bien ustedes o algunos de ustedes decían, del mundo real y del virtual, para crear nuevas condiciones y para crear inclusive objetos físicos y digitales que interactúen, y acá está lo más asombroso, en tiempo real. ¿Mm? Esto significa la proyección de una capa de información digital sobre la realidad, tal cual puede incluir tanto audio, imágenes, gráficos, y así como la información basada en texto. Bueno, la realidad virtual obviamente depende de un lente, un elemento, o un par de anteojos. Los más famosos fueron los Google Lens, que después creo que se dejaron de fabricar, todavía estaban un poco verdes desde el punto de vista tecnológico para poder usarse. Pero que, repito, yo miro algo, detecta lo que estoy viendo, lo identifica, lo busca en una base de datos y obviamente me da la información que necesite respecto de eso. ¿Qué comprende la realidad virtual? Bueno, obviamente telefonía móvil, sin duda, o sea, el celular, e-learning. E-learning significa aprendizaje por medio de elementos electrónicos, ¿no? O informáticos, por decirlo de alguna manera. Métodos y procedimientos para lograr procesos de enseñanza-aprendizaje en distintos niveles de la escolaridad. Es una de las aplicaciones de la realidad virtual. Y bueno, comprende un montón de áreas de las que ustedes se imaginan y no se imaginan. Bueno, acá comenta algunos orígenes. Esto comenzó hace tiempo, ya quizá a fines de 1960, o sea, ya bastante tiempo. Este, fue, fueron el creador del Sensorama, una máquina diseñada y construida con estándares de juego de arcade y por medio de un casco o pantalla, lo que hacía estos cascos era crear un prototipo de una realidad para simular aviones, combates y demás cuestiones, y que en este caso fue utilizada como el primer uso práctico de esta máquina en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Bueno, hace ya bastante de esto. No de las actuales, estoy hablando de las primeras. En 1990 aparece el concepto de realidad aumentada y en la década del 80 la compañía Boeing, la fabricante de aviones, fue trabajando con los trabajadores de la empresa que eran guiados en el montaje de cables eléctricos de los aviones. Es decir, lo que hacía este sistema era indicarle a los usuarios, perdón, a los operarios, dónde debían poner cada cable o cada grupo de cables. Ellos se ponían unas especies de cascos y le iban indicando al mismo sistema dónde tenían que hacer cada una de las conexiones, ¿no? Esto es realmente muy importante. Bueno, y así fue avanzando y bueno, y llegamos a nuestros días, ¿no? Pero que hay muchos laboratorios de realidad aumentada, en Singapur, Suecia, Alemania, y que están trabajando en varias líneas de investigación que ahora vamos a conversar. Bueno, seguimos con los orígenes. Bueno, hace ya muchos años se creó el teléfono móvil con cámara digital.
que lo que se quería era compartir fotos, el nacimiento de su hija, ya hace bastante de esto. Y bueno, el invento fue el punto de partida para teléfonos celulares con cámaras. Bueno, hoy día ya esto es lo más normal del mundo. Eh, y en realidad en 2009 fue cuando la realidad aumentada fue a quedar realmente disponible para el público y para la prensa. ¿Mm? Bueno, esto es un poquito de historia. Vamos a seguir para que ustedes sepan. Bueno, existen varios elementos y plataformas. Algunas se las nombro acá. Utilizan obviamente cámara, teléfono móvil, GPS. El GPS lo que está diciéndome de alguna manera es la posición de donde se encuentra eh, el teléfono en particular. Esto se logra a través de la emisión que tienen varios satélites que están emitiendo todo el tiempo y a través de una mínima triangulación, hoy día ya utilizan mucho más de un satélite, logran determinar la posición exacta en el mundo de donde se ubica el GPS, que por una cuestión militar, la precisión se hace, creo que más o menos 10 metros, más o menos 15 metros, ¿no? No se puede lograr una precisión de centímetros, de la realidad a donde uno está, pero por una cuestión militar no se entrega esa precisión al público y creo que se le da una distancia de más o menos 10 o 15 metros, que es bastante buena. Bueno, algunos ejemplos como el Twitter Round, que ya había nacido para Android. Hay algunos ejemplos acá, si después quieren ver. Eh, bueno, distintos elementos que fueron agregando cada vez más elementos a esta realidad aumentada y que realmente trae cosas muy interesantes. Por ejemplo, EmolAR es una aplicación para iPhone. Creo que en este momento es el uso exclusivo para Chile y cuenta con, bueno, el momento de la inscripción de este apunte, 47.500 puntos de referencia. Y lo que intentaba hacer es encontrar algún elemento, por ejemplo, decirle a un usuario donde tenés un banco, un cajero automático, un colegio, una farmacia, pero esto con solo mirar, a ver, hoy día lo podemos hacer también con el celular, poder preguntarle, inclusive en forma oral, poder preguntarle dónde tengo un McDonald's cerca y me lo dice, pero esto simplemente con el anteojo te guía, ¿eh? O sea, yo podría decir, che, llévame al primer banco que haya y me va guiando, me va llevando, ¿eh? Seguí para acá, seguí para allá, girá a otro lado. ¿Esos no eran los Google Glass? Claro, claro, por eso. Esto se utilizaba con los Google Lens, con los eh, anteojos de Google, pero Google lo ha discontinuado este proyecto, al menos comercialmente hablando. Yo creo que están investigando todavía, pero está un poco verde. Así que lo discontinuaron al público por eso. Bueno, vamos a ver el análisis funcional y operativo de la realidad aumentada. Bueno, las aplicaciones de tecnología están enfocadas principalmente para la publicidad y el entretenimiento, ¿no? A ver si podemos, no sé si... Ah, no me deja ver, mira vos, qué lástima. Pensé que sí, que me dejaba ver la publicidad. Bueno, pero básicamente, después lo pueden ver ustedes si quieren. A ver, si yo pudiera. No, no me deja. Cuando estoy, perdón. Se les cortó, ¿no? Ustedes, la presentación. Sí, sí.
Sí, Sí, se sí, sí. cortó. Perdón, 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 me pido disculpas. Intenté hacer algo que no podía. Bueno, la verdad que pensé que acá podía ir a este video, pero no me deja ir. No, no me deja ir. Bueno, le quería mostrar cómo simplemente, después lo pueden ver ustedes si quieren, cómo simplemente esto es viejo, ¿no? Pero básicamente mostrando una etiqueta en particular frente a un teléfono móvil o un sistema informático con cámara, por supuesto, podría reconocer esa etiqueta, vamos a ver cómo son los métodos que utiliza, y mostrarme una botella de Coca-Cola en 3D y que podía mostrármela cómo se puede interactuar con esa botella, ¿no? Bueno, voy a Profe, dejar... Sí, escucho. profe, Sí, sí, escucho. copia y pega el link, por favor, así lo miramos. Sí, lo En que pasa es que el tengo que chat. cortar la presentación. Bueno, hago eso, espera, hago eso y se los muestro. Un segundito y y le muestro esto. ¿Qué pasó? ¿Quedamos solos? Me parece que lo echaste el profe, ¿eh? No sé qué pasó. Kick. ¿Era Kick? ¿Se quiqueaban? Lo quiquearon. ¿Quién lo quiqueó? ¿Quién es el servidor? Lo requiquearon. Lo banearon, vos. Lo banearon. Está muteado, profe. Digo que no soy realidad virtual, volví. Bueno, perdóneme, pero intentaba hacer alguna cosa que no me ha dejado. Un segundo, por favor. Ahora sí, a ver si puedo. ¿Me siguen escuchando? Sí, profe. Ah, bueno. A ver si puedo. ¿Qué cosa, chiquis, esto? Bueno. A ver. ¿Están viendo ahí? Sí, profe, pero no se escucha el Sí. sonido. Siempre hay una canción que te puede cambiar. Siempre hay alguien para brindar por la felicidad. Navidad para amar y un deseo en Navidad. Todos juntos una vez más.
Bueno, no sé si se escuchó el sonido. Sí, sí, se escuchó. Sí, se escuchó. Sí, se escucha. Bueno, perfecto. A ver, esto es muy viejo, ¿eh? Esto es muy viejo. ¿Qué es lo que observaron? ¿Qué es lo que observaron? Un video reproduciéndose delante del chico. Que seguía la cámara. ¿Cómo creen que se logró eso? ¿Y cómo se logró? Si la persona, este muchacho lo único que tiene es, está parado frente a una cámara y está mostrando una etiqueta de Coca-Cola. Pero no hay video, no hay video. Él está viendo su cara en tiempo real. No hay video. Sí, por supuesto. A ver. A ver si puedo. Espera. Vamos a vuelta. Igual vendría a ser como un filtro. Se le agrega un filtro y el filtro es pregrabado, el video ese. Es como cuando vos pones en el Mira. Zoom un fondo distinto. Siempre hay una canción que te puede cambiar. Siempre hay alguien para brindar por la felicidad. Ah, como los filtros de las fotos, ¿no? Una vez más. Bueno, perfecto. Te Y tomo lo que tiene el filtro desafío. Te tomo el Lo que tiene desafío. ese filtro es el detector de esa imagen. Una vez que se le aparece una determinada imagen, activa. Es como el escáner QR. Es como un código Bueno, QR. yo te detector es tomo como el desafío. Yo te tomo el desafío de que vos hagas con Sony Vegas esto para la clase que viene. ¿Qué te parece? O sea, atención, yo me miro al video y el video le Se muestro una puede etiqueta. hacer el video con un fondo verde, disculpe que le hablé encima, pero después necesita programación. Discúlpeme, profe. No, a ver, yo enseño efectos especiales, Yo te digo, enseño efectos especiales, trabajo con pantalla, tengo un estudio con pantalla verde y todo eso, sé hacerlo. Pero esto es distinto, esto es otra cosa, esto no es eso, Bueno, si vos te parece que es fácil. Claro, pero la cámara tiene que detectar el código y en ese momento se tiene que ejecutar el código de que tiene que superponer el video sobre la cámara, porque se está grabando, muchacho. Bueno, a ver, no, después les voy a mostrar, esto es muy viejo, es muy viejo, eso quizá los primeros pasos. Después les voy a mostrar, imágenes en tiempo real, donde vos podés interactuar con objetos que no existen. Y ahí los podés interactuar. Profe, es casi como su video ahí que usted está grabándose, cuando usted habla aparece un iconito de voz. Es lo mismo, pero con otra cosa. No entendí, me perdí. Usted acá en Google Meet está su imagen y cuando Sí. usted habla aparece un loguito. Es casi lo mismo. Ese loguito aparece cuando detecta la voz. Está programado para aparecer cuando detecta la voz o puede aparecer otra cosa. Sí, pero hay un detalle. Si el usuario mueve la etiqueta, lo persigue.
No está siempre en el mismo lugar, ¿eh? Ojo. Ah, Pero bueno, sí, el pero más o menos fondo no la idea funciona como el fondo del Zoom. Hay No, un no, por eso. compañero que en No, el fondo eso. del Zoom tiene No. como una casa y vos cuando A vos ver, movés el la cámara, efecto. No. A ver, muchachos y chicas, el efecto del zoom, eso sí es chroma key. Chroma key significa superponer o eliminar el fondo del usuario y reemplazarlo por otro. Eso sí. Pero no, esto es más elaborado. Inclusive después le voy a mostrar, no quiero hacerlo todo esta clase, porque además se me hicieron las 9, que yo Vos tenés podría tener. ¿Cómo? una Perdón. observación que Sí, vi. sí, sí, dale. No sé, debe ser que como es viejo, se nota, Sí. por lo menos se nota que está como separado el chico atrás y el efecto adelante. Y es como que hoy en día Pero se que, ven más es que es uniformes. así. A ver, lo que buscaron ahí es eso. Es eso. El chico atrás no es un video. El chico atrás es No, no, por eso. lo que el usuario se está viendo a sí mismo. Y el video es lo que está sucediendo por delante. ¿Mm? No Claro, sé pero yo si. vi Sí, ahora actualmente algunos que interactúan, como que aparece una imagen bueno, delante sí. y no se nota como tanta separación, como que Bueno, está, bueno, por tiene eso les dije, por eso les dije. igual, Lo que pasa es que ustedes debe son muy ser viejo. ansiosos. Yo les dije, esto es viejo. Yo empiezo por los primeros pasos y termino con lo último. Porque si yo y, empiezo Claro. con lo último, ya después no me da más bolilla. y el Pokémon Go Bueno, está bien, el Pokémon Go que es también tiene, parte. que vos enfocás con el celular y te aparece el Pokémoncito por ahí caminando. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿eso qué es? ¿Realidad qué? ¿Virtual o Eso era aumentada? peligroso para la salud. Eso es realidad aumentada. Bueno, ok. Bueno, vamos a seguir con esto, ¿eh? Esto es. Sí, escucho. Dale, dale. ¿El qué? ¿El cine 3D? Eh, bueno, sí, ponele que sí. Es realidad aumentada. ¿Pero es interactivo? No. Exacto. Sí, correcto. De cinemática, no hay dinámica ahí. Correcto. ¿Por qué? Porque no tenemos ni efectores, o sea, los efectores son visuales, nada más, que es un par de lentes. Si yo tuviera, además, fuese un cine 4D, donde tengo además movimientos y donde tengo además otros elementos, podría ver otras cosas, ¿no? Y sentir otras cosas. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. No, no, correcto, correcto. Sí, yo conozco, o sea, a ver, yo lo que quiero es meterlos en el tema. Como usuarios, seguramente ustedes han visto muchas veces estas cosas, pero yo lo que quiero es verlo, que ustedes lo piensen no como usuarios, sino como futuros desarrolladores. Eso es lo que yo intento. ¿Sí? Como usuarios, hay toneladas de información, pero quiero que ustedes lo interpreten y lo piensen desde el punto de vista de un desarrollador. ¿Ok? ¿Puedo tirar un dato curioso Sí, que no lo claro. vi en, en el PDF que pasó? No Que, terminé, todavía no terminé, ¿eh? Denme ah, tiempo. No, no, pero no, no, falta, falta. en los orígenes digo, Sí. la primera ilusión como de realidad virtual lo da la Gestalt con la varilla intermitente, que hace con una luz, hace que se mueva una varilla. Pero en verdad es un efecto visual eh, que se hace con la luz, encendiendo y apagando dos luces distintas. Todos ¿Vos esos te, vos te referís, vos te referís a que el agua suba en vez de caer por un chorro? ese es otro. La Vespa tiene sí, ahí para entretenerse y de ahí se tomaron mucho el funcionamiento visual y de los sensores no, de las sensaciones del cuerpo y supongo que de ese estudio se replicó para la informática. Tanto ese de la parte sensorial y de la parte neuronal de las neurociencias, pero un poquito más adelante,
se tomaron lo que son los receptores y demás, cómo funcionan los receptores químicos, los receptores físicos y demás, para poder mezclarlo todo eso con la informática y llegar a lo que hoy llegamos. Sí, sí, seguro. Seguro, y todavía falta mucho por trabajar, ¿no? Bueno, no quiero extenderme más en el tiempo, porque es tarde. Voy a tomar lista. Denme un segundo, que estoy anotando lo más rápido que puedo. No soy realidad virtual. Bien. Paulo, ¿cómo es tu apellido? No sé si me estás escuchando, Paulo. Sí, sí, te escucho. ¿Cómo es tu apellido, Paulo? Thompson. Perfecto. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Gracias. Muy bien. Perfecto. Bueno, hasta acá, chicos, llegamos, chicos y chicas, no se me enoje nadie, llegamos con esta clase. Vamos a seguir trabajando, no quiero extenderme más con el tiempo. Vamos a seguir hablando de esta realidad aumentada. Voy a preparar todos los ejemplos en videos aparte, como para ir mostrándoselos y ir comentándoselos. Yo lo que a mí me interesaba, después quiero que reflexionen acerca de lo que vimos, es cómo puede que haya aparecido ese video. Eso me interesaba que vieran. Porque la persona se estaba viendo y de repente mostró una etiqueta, y cuando mostró una etiqueta apareció eso. ¿Por qué apareció eso? Bueno, eso es lo que yo quería que reflexionaran. Pero lo dejamos para la próxima. Chicas y chicos, nada más, si tienen alguna consulta. Había un código. Bien, bien, bien. Bueno, eso es lo que quiero que ustedes vean y me digan. ¿Cómo es? Había un código en la cosa. Bueno, por eso. Quiero que ustedes lo vean, lo perciban. Vamos a seguir hablando de esto. Tranquilo, recién empezamos. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por todo. Una pregunta, profe. Sí, adelante. Usted dijo que hace efectos especiales. ¿Enseña Sí, eso? sí. Sí, sí. ¿Por separado del instituto tiene un curso o algo? No. ¿Pertenece dentro del instituto? Trabajo en un lugar donde, digamos, no es abierto al público, es un lugar especializado que enseñamos todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo lo que sea producción, postproducción, efectos especiales, ese tipo de cosas. Bien. ¿Necesitan un colaborador o algo? Profe, yo tengo una idea. Bueno, pero no quiero No, en serio, extenderme. profe, tengo que estudiar eso yo. Bueno. Pero, a ver, como decía mi amigo Jack el Destripador, vamos por partes. Yo les aconsejo que hagan esto, que aprendan desarrollador de software, que aprendan mucho, porque todo esto es necesario, y después se especialicen en lo que les parezca más conveniente y trabajen y estudien mucho, muchísimo, no mucho, muchísimo. Entonces, todas las noches o todos los ratos que tengan ustedes disponibles, capacítense, lean, estudien, de la misma manera que yo lo hago todos los días, cuando tengo un rato de tiempo. Espero que todos los días poder hacerlo y me capacito en todo esto. Así que es un largo camino y ojalá que logren todo lo que desean. Chicas y chicos, nada más. Muchas gracias por todo y nos vemos. Estén atentos que les voy a comunicar entonces cómo nos vamos a seguir manejando. Gracias y nos vemos. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.